Buenas tardes y qué bueno encontrarnos nuevamente para seguir el estudio de este libro que realmente es de gran valor. Entre más lo estudiamos, más tesoros vamos sacando. Eh, Algo que, bueno, cuando vi el título, dije, bueno, este es el capítulo 4 del libro de Angela Saini. Y como sabemos, es esta periodista científica, ella es autora de varios libros, como libros como Inferior, que habla de las supuestas diferencias entre hombres y mujeres, ¿no? De lo que la genética y esto, el ADN y esto algunos científicos han planteado, ¿no? Y cómo ella derrumba todos estos mitos. Y también tiene ella otro libro que es Superior, y es cómo surgió la idea de la raza, eh, y esto, qué significa. Vi que, o sea, en la investigación que hice me encontré con que realmente sus escritos son de gran valor, y bueno, qué dicha que los podamos estudiar. En esta oportunidad, pues estamos estudiando la fragilidad del patriarcado. Y este capítulo 4, destrucción. ¿Destrucción de qué? ¿De qué nos está hablando? Para mí fue interesante pues ver este título, y es lo que vamos a investigar a través de, de la lectura de este capítulo. Es extenso, son bastantes páginas, así es de que, bueno, yo les invito para que me ayuden y podamos sacar el mayor aprendizaje posible. Bueno, ya que el tiempo que tenemos es poco, ah, pero lo que, bueno, es que destrucción. ¿De qué habla este capítulo? Habla de la destrucción de los derechos y de las libertades de las mujeres, em, para, para ubicarnos en el contexto del capítulo. Entonces, alguien podría decir, pero ¿cómo? Si estamos en una época, a ver, en la cual se le está dando importancia a la mujer, donde se están reconociendo sus derechos. Miren, 1991 en Colombia, en la Constitución Política de Colombia, se le reconoció a la mujer sus derechos, ¿no? En las escuelas ahorita, en las universidades, nos están dando cantidades de cátedras de diversidad y de inclusión, donde de manera simple lo podemos resumir en que estas cátedras realmente de lo que tratan es de que los derechos de las mujeres, los derechos de todas las personas, ahora son reconocidos, ¿sí? A cada persona se le reconoce como un sujeto de derechos. Entonces tenemos por un lado eso, ¿no? De que las personas dicen, bueno, estamos en una época donde las mujeres sí tienen derechos, pero lo que aquí Zaini nos está hablando es de destrucción de los derechos y las libertades de las mujeres. O sea, no estamos ganando, estamos es perdiendo. Y bueno, con esto como introducción, vamos a empezar a dar lectura, bueno, algunas partes que he subrayado y que me pareció pues de gran importancia. Pero sí me gustaría preguntar, ¿ustedes cómo ven esto? ¿Sí? Cuando muchos dicen de que, bueno, es que la mujer ha ganado muchos derechos, ¿sí? Que se le reconozcan sus derechos, pero estamos frente a una realidad eh, que nos está diciendo de que realmente es la destrucción, se está dando la destrucción.
de nuestros derechos, de nuestras libertades. ¿Alguien ha pensado en esto? Yo creo, Sandrita, que cuando se piensa que se está ganando algo es porque nunca se ha tenido, ¿sí? Eh, pero estamos hablando más bien de recuperar, porque lo que nos ha hablado el libro es que nosotros teníamos, que no siempre fue así, que no siempre el patriarcado fue algo natural. Entonces, en esa medida, doy crédito a la lógica que estás planteando. Exacto. Entonces vamos a iniciar con la primera parte. Em, bueno, es fuerte. Yo pensé, ¿será que comparte un video? ¿Será que comparte imágenes? Pero realmente es algo horroroso y bueno, pensé en la sensibilidad de las personas pero realmente como alguna vez la anciana Tess nos dijo, necesitamos vacunarnos contra todo esto. Así es de que si alguien ya personalmente, individualmente desea ver esta información en YouTube, ya que ahí está el video y, y ver esto que está registrando el libro en su primera página, bueno, ya, ¿sí? Dice, su asesinato se había cometido ante los ojos de toda la sociedad, me dice el activista turco Fidan Astani, uno de los fundadores de la organización Plataforma por los Derechos de las Mujeres. Paremos los femicidios. Entonces aquí nos relata esta noticia que ocurrió el 23 de agosto del 2019 a unos 50 kilómetros de la capital de Ankara. Emine Bulut, de 38 años, había ido a encontrarse con su exmarido en un café. Ambos se enzarzaron en una discusión. Él la apuñaló en el cuello antes de escapar en un taxi. Lo que ocurrió después fue grabado por una cámara y compartido en las redes sociales, causando conmoción en toda Turquía. Por una vez, la gente no podía apartar la mirada. Bulut gritó, no quiero morir. La plataforma Detendremos los Femicidios calcula que en el momento de su muerte, 245 mujeres ya habían sido asesinadas en Turquía en ese año. La mayoría de ellas a manos de sus parejas u otros familiares. Esa cifra se elevaría a 474 a finales de año. En el juicio de su ex marido, que fue condenado a cadena perpetua, los manifestantes gritaron las últimas palabras de Bulut a las puertas del tribunal. No queremos morir. En las imágenes se podía ver a su hija de 10 años deseando tiernamente que su madre viviera. Con este relato empieza este capítulo. Es un relato escalofriante, como podemos ver. eh, la crueldad de, de la misoginia y bueno, no sé si ya tenían conocimiento de esta noticia que está relatando el libro, pues es del 2019. Yo la verdad no la había escuchado, pero es la noticia de esta muerte de una mujer tan atroz, eh, de este femicidio, y es también lo horrible que es ver el número alarmante de femicidios, ¿sí? Que de 245 ese mismo año, ¿sí? Esa cifra se eleva a 474 a finales de año. O sea, ¿qué, o sea, ¿qué es esto?
Dice que como la mayoría de los países, Turquía está atrapada entre sus fuerzas liberales y conservadoras. Y en el siglo XIX la República Turca emprendió una serie de reformas para romper con las viejas tradiciones del Imperio Otomano, entre ellas medidas para emancipar a la mujer. En 1934 las mujeres obtuvieron el derecho al voto. Fijémonos en esa fecha, 1934. Las mujeres allí obtuvieron el derecho al voto antes que en Francia o Suiza. En un aeropuerto de Estambul lleva el nombre de la primera mujer piloto de combate del mundo. Sabía Cohen, bueno, yo no sé leer muy bien, nacida en 1913. Sin embargo, en los últimos tiempos se han multiplicado las reacciones en contra. A medida que más mujeres trabajan, se divorcian de sus maridos y se salen de los roles tradicionales de género. Explica a Tasselin, los hombres ven que todos sus privilegios y sus medios de dominación han desaparecido. ¿Qué opinan de esta primera lectura? Yo pensaba bueno, cómo horriblemente se desarrolla todo esto, ¿no? La misoginia y el fenicidio. ¿Y alguien quiere hablar? Escuché, no sé si es que mi internet va y viene. Si alguien quiere hablar, por Olvidar. favor, interrumpa porque mi internet aquí no está tan estable, entonces yo como que no, ¿sí? ¿Alguien? Bueno, no sé, sí, yo quería decir que así como que venimos también estudiando el tema, ¿no? Como que aparece la lucha, los movimientos sociales, el feminismo que ha avanzado en la historia, en la recuperación o ganancia de derechos, en esta progresión, ¿no? Eh, y, y donde podemos encontrar dentro de estos movimientos y las personas, digamos, que luchan por estos derechos, un lugar seguro, ¿no? Pero después, o sea, o al mismo tiempo, está la reacción de, eh, de estas personas que pierden sus privilegios, entonces, bueno, reaccionan de manera más terrible y violenta individualmente y bueno, y después, digamos, a nivel político y, y muchas veces depende de quién esté en el gobierno a nivel gubernamental. Sí, exacto. Em, Algo en lo que pensaba es en lo que desata esa, esa misoginia, esos femicidios, ¿no? Eh, si vemos el caso de Bolud, ella se había separado, ¿cierto? Con una hijita de 10 años, pero se pone en una cita con su ex y allí es donde ella es asesinada de esta manera. ¿Y qué es lo que pone tan furiosos a, a estos hombres sexistas? ¿Qué es lo que desata en ellos? O sea, ¿cuál es su concepción de las cosas, ¿no? Como puntualiza aquí Atacelín.
Los hombres ven que todos sus privilegios y medios de dominación han desaparecido. ¿Sí? Una vez que las mujeres se les empieza a reconocer sus derechos, a validar sus derechos, a hacerlas sujetas de derechos, sujetos de derechos, entonces, claro, los estereotipos de género, pues diríamos que se ven bajo amenaza, ¿cierto? ¿Y qué es lo que espera el patriarcado? Que las mujeres estén sujetas a todos estos estereotipos. Pero una vez que las mujeres cuentan ahora con derechos, entonces ahí sale la misoginia. ¿Por qué? Porque estos derechos, estos privilegios de los hombres eh, empiezan a desaparecer. Algo que vi en una investigación que vi a raíz de este capítulo, es una investigación que hizo una universidad acerca de qué era lo que había detrás de la misoginia. Y en ese estudio habla de cómo, pues la misoginia es la enemistad hacia la mujer, ¿sí? Es el odio, pero también es el miedo a la mujer, es el miedo a las mujeres. Es, eh, y cómo, pues, hablaba de que en el estudio entrevistaron a mujeres que habían sido, pues, víctimas de ataques de sus exparejas. Y en todos los relatos, pues, se encontró de que precisamente estos ataques de misoginia em, eran hacia personas con las que había un vínculo amoroso, ¿sí? Una pareja o una expareja. Pero que según ese estudio dice que la misoginia no es un odio generalizado pues a todas las mujeres, como que hay un hombre ahí, es sexista, entonces él odia a todas las mujeres. No, dice que incluso ese hombre puede ser un buen hijo, puede ser un buen hermano, ¿sí? Protector de su mamá, de sus hermanos. Pero una vez con la pareja, pues ahí donde hay ese vínculo amoroso es donde se dan estos, estos ataques, ¿no? Y me pareció pues muy interesante. Creo que hay mucho, mucho por investigar. No pude ahondar mucho en la investigación, pero pues cómo se vincula esto, ¿no? Eh, y pues yo pensaba, no quiero salirme, bueno, de lo que habla el capítulo, pero pensaba cómo pues en la historia bíblica nosotros podemos ver lo mismo, ¿sí? Eh, ejemplo, Caín mató a Abel, pero lo odiaba, era su hermano, lo amaba, ¿cierto? Pero en un momento se despertó esa enemistad y salió ese odio. Bueno, ok, mucho, mucho por investigar. Y así podemos ver muchos más relatos donde hay un componente, o sea, de amor, ¿sí? Y bueno, no sé si me hago entender con esto o los confundo, pero me estoy refiriendo mucho al estudio y bueno, fue nuevo esto para mí porque la concepción que yo tenía era que era, bueno, era un odio generalizado, pues, pero sí están estas propuestas que hacen estos estudios, estas investigaciones en las cuales pues se ve que esta misoginia sale cuando los hombres ven que empiezan a perder esos privilegios, esos derechos. Ahí ese amor es opacado por el odio. Y,
Y es de esta manera como algunos estudios lo plantean. ¿Alguien ha podido investigar algo de esto? ¿Quiere opinar? O si quieren continuamos. ¿Sí? No, yo estaba pensando mientras te escuchaba y analizando lo que había dicho yo, que también está, digamos, que, porque por lo que dice, por lo que dije por ahí, pareciera que hasta ese punto no hubiera habido violencia, sino que sí, que todo el tiempo hubo violencia en la historia hacia las mujeres, y como que en un momento se empezó a ganar terreno, ¿no? En ámbito de derechos. Y entonces esta violencia que antes era de una manera, ahora eh, creo digamos que se arma de otra para poder enfrentar este movimiento, ¿no? De recuperación de derechos, y se arma, digamos, reacciona ahora de otra manera, se ve como un bloque, se va viendo como una grieta y se van viendo como grupos, ¿no? También en lo complejo que es el tema. Gracias por aportar. Em, ¿Alguien quiere ayudarme a leer el texto en el 2016? Bueno, dice, en 2016 el presidente Recep Tayyip Erdogan anunció que una mujer que priorizara su carrera sobre la maternidad y las tareas domésticas, ya va que no veo, ajá, y las tareas domésticas era como media persona. No se puede equiparar a mujeres y hombres. Ya había dicho un par de años antes, va contra natura. Al año siguiente del asesinato de Emin Bulut, su gobierno advirtió que podía retirarse del Convenio de Estambul, un acuerdo internacional destinado a introducir protecciones más estrictas contra la violencia doméstica y la discriminación de género. Al año siguiente, Turquía se convirtió en el primer país en retirarse de él. Puedes continuar con la otra partecita, César, que está el Ok, mismo color. dice, Turquía es una sociedad patriarcal como otros países del mundo. El patriarcado sigue manteniéndose como un sistema muy arraigado, continúa Ataselim. Su compañera de campaña, Melek Onder, me dice lo mismo. Quizá nos quede mucho camino por recorrer, dice, pero históricamente siempre ha sido así. ¿Qué opinas? Que me hizo recordar a uno de los artículos que compartió la anciana Tess ya hace mucho tiempo, ya como un año por ahí, en donde ella mencionaba tres países: Rusia, Turquía, Brasil, y Estados Unidos, cuatro, pero eran solo como unos ejemplos de cómo funciona lo que es el feminismo cultural y el patriarcado y cómo se conectan entre sí. Y es que exaltan el tema del rol de la mujer en la sociedad y cómo se debería de percibir culturalmente lo que es aceptable, ¿no? Entonces allí en esos párrafos que acabé de leer, el presidente de Turquía dice que es en contra natura una mujer que priorice su carrera sobre las tareas domésticas, ¿ya?
Entonces veo que tiene mucho que ver con cómo se percibe socialmente lo que es aceptable, ¿no? De lo que debería de seguir una mujer, ¿ya? Y especialmente ella, la autora, resalta pues Turquía, de cómo históricamente ha sido una sociedad muy patriarcal. Y es que hay que también entender que en Turquía, ¿no? La mayoría de las personas allá son ¿de qué religión? Son musulmanes. Entonces, y si no son musulmanes, pues son católicos ortodoxos en la parte de Estambul. Entonces es como que tienen eso muy metido en ellos, esa visión del mundo, en parte también confirmado por lo que es, por lo que ha sido, ¿no? El legado también de la religión. Aunque obviamente la religión no es el factor clave, pero sí es un factor que ayuda a confirmar esa visión del mundo que ellos tienen. Horrible, ¿no? Ahí vemos el problema de género, ¿verdad? Porque ¿cuál es el problema ahí? Los estereotipos de género. Que la mujer tiene que priorizar las tareas domésticas y el hogar y no priorizar su propia economía y Es- su, y su carrera. Exacto. Hasta tal punto de tildarla como media persona por no acatar eh, los estereotipos, ¿no? Que se le han impuesto. Esto es realmente es horroroso en una época en la que vivimos, eh, que esto suceda. Cuando la violencia contra las mujeres está generalizada, cuando los derechos conquistados con tanto esfuerzo parecen tan precarios, cuando el control del poder masculino parece inextricable, puede parecer que siempre ha sido así. Los dirigentes políticos invocan habitualmente la tradición y la naturaleza cuando reprimen los derechos de la mujer. Siempre ha sido así, afirman, pero la historia dice otra cosa. Después de todo, este es el mismo país que el asentamiento de Cataluña, donde hace miles de años la gente probablemente vivía y trabajaba codo con codo, sin distinción de género. Las normas que sigue una sociedad hay que construirlas. ¿Alguien quiere compartir sus pensamientos acerca de este texto? Pues yo quiero quizás comentar que eso lo vemos inclusive hace una semana, una mujer estuvo en el hospital precisamente por eso, de la marca de roles, de dejar que ese sistema también patriarcal crea que la mujer es como una pertenencia y que no puede pensar y que no puede tener sus derechos desarrollados. Entonces, creo que es algo que se ve mucho en estos países, pero inclusive en nuestro país se ve y es muy fuerte. Y es cuando se deja que la mujer sea como una posesión. Así es cuando ella va perdiendo, cuando depende de un hombre, cuando eh, se tiene que quedar callada en decisiones, cuando, por ejemplo, se le da el trabajo al hombre porque dice que se prioriza la comida del hogar y no a la mujer cuando hay una oportunidad laboral. Entonces, muchas empresas escogen a los hombres y priorizan el puesto para un hombre en vez de una mujer. Entonces, es bastante duro. Gracias. Gracias. Nati tiene la mano levantada. Sí, yo estaba pensando en la parte que dice allí, de cómo hay muchos políticos, y esto pasa en distintas partes del mundo, que apelan a la tradición, a la cultura, a la naturaleza, a los tiempos pasados, a volver como era antes, pero ese volver como era antes es ellos escogen a ese lugar.
Escoge el lugar donde se caracteriza por los derechos de la mujer oprimida, porque luego dice, más históricamente hubo momentos en los que no fue así. Entonces ellos ignoran porciones de historia y escogen una porción y escogen la que se caracteriza como misógina y esos dicen, esa es nuestra historia pasada la cual queremos recuperar. De ahí viene nuestra tradición, de ahí viene nuestra naturaleza. Pero es escogida, es selecta la porción de historia a las cuales se identifica. Muchas gracias por ese aporte. Exacto, es algo totalmente sesgado. ¿Alguien quiere continuar? ¿Los derechos y libertades de las mujeres? Si quieres, yo te ayudo. Por Los derechos y libertades de las mujeres no faltaban en la época profunda. Al igual que en el presente, tuvieron que haber sido destruidos. La historia es ¿continúo? Sí, sí, por favor. La historia es proteica, escribió, eh, escribió el difunto historiador estadounidense David Lowenthal. Lo que es lo que la gente cree que debería ser como se cuenta y se escucha, varían con el tiempo, el lugar y la persona. Los relatos que explican la aparición de lo que hoy llamamos patriarcado se ha pintado a menudo a grandes rasgos. Todo el mundo quiere que la respuesta sea clara. La historia, al igual que la memoria, confunde, exagera y abrevia, explica Lowenthal. Lo que es crucial, lo que es crucial o único se hace resaltar. Algunos expertos creen, por ejemplo, que el único punto de inflexión para el género desigual fue la agricultura. Muchos piensan que fue cuando los humanos empezaron a tener propiedades, otros culpan directamente a la religión. Incluso hoy en día algunos siguen aferrados a la idea de que los hombres siempre han sido dominantes por naturaleza. Las grandes narrativas corren como hilos por la obra de algunos de los historiadores, filósofos y científicos más famosos del mundo. ¿Cuál es tu pensamiento acerca de este texto? Es también como lo que hemos venido como estudiando y esas dos posturas, o sea, que uno dice que hablar con claridad de lo que es el patriarcado, pero realmente las definiciones son muy cercanas. Por ejemplo, también en la iglesia, o sea, en la iglesia adventista, comportamiento de una mujer y es muy claro, o sea, es de verdad que cada vez que estudiamos nos damos cuenta de cómo está aferrado en las mentes de las personas y aún en gente que amamos y que están cercanas. Entonces es fuerte. Y también me llama la atención esta última parte, las grandes narrativas corren los hilos por la obra de algunos historiadores, filósofos y científicos más famosos del mundo. Entonces, a través de la historia, cómo lo rastreamos y cómo se ha desarrollado. Gracias. Dice que algunos expertos creen, por ejemplo, que el único punto de inflexión para el género, la desigualdad, fue la digamos que hay estas hipótesis. Les cuento algo y es que yo estoy en la intemperie y está empezando a caer un aguacero que ahora no sé, ahora mismo no sé pues qué hacer porque, o sea, si corro para la casa,
Pues allá no tengo internet. No sé.